Bueno, vamos a entrar de lleno en materia económica. La economía se derrumba con este 15,3% de índice de crecimiento económico para el mes de mayo. Se anticipa un mes de junio que va a ser aún peor. De hecho, el propio ministro Ignacio Briones de Hacienda ha señalado que lo que se viene va a ser para el olvido. Sumemos a esto una semana para el olvido, porque con este 11,2% de desempleo, más 1,5 millones de puestos de trabajo que se han destruido en los últimos 12 meses, la verdad es que el panorama es complejo. Estamos en línea con el economista Alejandro Alarcón, académico también, para hablar justamente de la realidad económica. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buen día, Mirna. No sabe el gusto que me da escucharte. Gracias. Aquí tengo a Mauricio Hoffman. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Mauricio. También, un gusto escucharte. Igualmente, esta mañana. Gracias por atender nuestra llamada para analizar el momento que estamos viviendo. Bueno, y ahí pues, partamos con a ver, ¿por dónde quieres partir tú? Porque la verdad es que todo da para un análisis bastante complejo y profundo, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad, Mirna, es que habíamos proyectado esta cifra hace 2 o 3 meses. Eso es lo que yo, no me acuerdo si alcancé a conversar con ustedes, pero con la ADN conversé, parece que fue con el programa La Huella. La prueba de ADN. La prueba de ADN. Hablábamos que venían cifras de esta magnitud. Y la verdad es que esto es el estrechamiento de la liquidez. Las empresas no venden porque están en cuarentena y las personas no pueden ir a comprar porque están en cuarentena o porque no tienen ingresos. Entonces hay un tremendo impacto sobre las transacciones de la economía que se reporta en los sucesivos IMACEC que hemos tenido ya conocido. En abril ya había caído 14,1, ¿no es cierto? Y el anterior había sido 3,5. Y este de 15,3 se suma a ese itinerario, donde ese círculo vicioso de falta de actividad económica empieza a traspasarse a varios sectores de la economía. Quizás los más impactados son los sectores llamados presenciales, que se requiere la presencia para producir. El comercio es inevitablemente el más afectado, ¿no es cierto? Y también la construcción y también los servicios. Que detrás está todo el servicio de hotelería, de restaurantes, que mueve mucha gente en este país. Entonces ya tenemos una proporción muy significativa de los llamados sectores presenciales. Yo calculo que los sectores presenciales que requieren gente, que no puede haber digitalización detrás, porque tú para poder construir tienes que colocar ladrillos, no puedes colocar ladrillos por las redes tecnológicas, ¿no es cierto?, y por las plataformas. Y lo mismo reza para otros sectores presenciales. Entonces yo calculo que debe ser cerca del 60% que se requiere ya a través de los efectos directos e indirectos. Eso va ampliándose y llegamos a la cifra de desempleo que llegamos el otro día, que yo creo que todavía ha sido benigna, porque recordemos que los planes de protección al empleo están funcionando ya casi 3 meses, porque nos pone una luz de alerta y yo creo que son 700.000 personas. Es decir, a nosotros a cualquier cifra de desempleo que nos den, inmediatamente tenemos que agregarle como un recordatorio que un 7% de la fuerza de trabajo podría estar desempleada, y ahí llegamos a la vecindad del 20%. Entonces estamos con un escenario muy malo y creo que junio va a ser peor. Eso te quería preguntar, Alejandro, porque bueno, se da por hecho. A ver, el desempleo que citábamos hasta acá corresponde al trimestre marzo-mayo, es lo que conocemos. El IMACEC que conocimos ayer fue el de mayo, de manera que, y junio ya transcurrió, ya está juzgado, con junio no hay vuelta que darle, y todo el mundo y el ministro de Hacienda dice que fue peor. ¿Tú coincides con eso? ¿Hay algún matiz en ese análisis para despejar el tema y partir mirando de aquí para adelante? No, los matices, oye, Mauricio, los matices los dan los números, porque en mayo uno de los pocos sectores que creció algo, que fue positivo, 1 punto algo creció, lo que es positivo, ¿cierto? Por la caída que han tenido, por ejemplo, la manufactura, que tuvo una caída tremenda, creo que fue cerca del 7%. Ya no lo vamos a tener en junio, porque ya sabemos las principales operaciones de Codelco están siendo o entrando en cuarentena, y hay otras minas que no son tan nombradas. Por lo tanto, la minería va a ser negativa.
Sí. Y si tú comparas... Recordemos que en el IMASEC de mayo la minería creció en 1,2, claro. Exactamente. Y el resto cayó en 17. 17% cayó lo que es llamado el sector no minero. Y ahora todo lo de Entonces, Choqui está muy afectado, así que... Bueno, minería va también a contribuir a la cifra negativa, por lo tanto, hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que la cifra va a estar entre 17 y 20% de caída. Y yo creo, además te agrego, que si no hubiera sido por ese número positivo la minería, el IMASEC de mayo habría sido cercano a una caída del 20 también. Entonces, es la realidad. Eso que me enseñó mi abuelita, que uno siempre tenía que mirar la realidad para poder resolver los problemas. Y aquí esa es la realidad. Esa es la realidad. Y creo que tenemos una trayectoria que va a ser difícil de levantar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron algunos colegas, que esto podía ser en B. Yo veo claramente una U en el futuro. A ver, sí, conversamos a esta hora con el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, en términos de desempleo, cuando estamos hablando de 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos en el último año, cuando se dice que estamos retrocediendo a niveles no vistos en décadas, otros hablan de ya definitivamente estar rozando, si no cerca de la crisis del 82. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un juicio certero ese, porque uno puede ir construyendo ciertas correlaciones, y cuando tú tienes que la economía, en términos anuales para este año, ya incluso reconocido por el Fondo Monetario Internacional, que tenemos 7,5, que es bastante benevolente. Yo tengo un rango para este año entre 8 y 10% de caída. Cuando tenemos ese rango de caída del PIB, podemos esperar que el desempleo se acerque al 20%. Y eso significa más de 2 millones de chilenos y chilenas, 2 millones y fracción, porque la fuerza de trabajo son 9 millones, ¿no es cierto? Son 9 millones de este país, por lo tanto, es claramente una cifra, el 20% es una cifra que está por arriba de los 2 millones, y eso va a partir. Y lo que decía anteriormente, no lo dije tan claro, que tú a cualquier cifra de desempleo medida por el INE, por las universidades, tanto la Chile como la Católica tienen centro de mediciones, tienes que agregarle 7 puntos, porque 700.000 personas que tienen un subsidio en este momento que les permite por lo menos mantener unos ingresos, ¿no es cierto?, de subsistencia, claramente suben la cifra de desempleo sobre el 20%. Entonces la correlación es que con caídas tan fuertes de la trayectoria en un año, que empezamos positivo en enero y febrero, pero después nos fuimos cayendo y todavía seguimos cayendo, y en junio vamos a seguir cayendo. Entonces eso nos lleva a una correlación, Alejandro, con el desempleo. Ya, es dramático, pero mirando de aquí para adelante, ¿cómo recibes tú la perspectiva un poquito más esperanzadora que daba el ministro Briones cuando decía, bueno, estamos con un trimestre para el olvido, pero cuando vaya volviendo la normalidad vamos a ir retomando la actividad? Y el ministro París decía, bueno, están los famosos brotes incipientes, las señales, las pequeñas señales de leve mejoría. Entonces, como que de aquí para adelante la cosa no tendría que empeorar en lo sanitario, con diferencias, porque hay regiones mucho más complicadas que otras, en fin. Ya. Pero dicho eso, de aquí para adelante, y cuando uno ve las imágenes de Europa, con las playas llenas, con los restaurantes, como dicen allá los españoles, las terrazas, los cafés llenos de gente en las plazas, a ver, ¿puede haber una reactivación importante también ya algunos meses por delante en este mismo año? Bueno, Mauricio, hay dos componentes que creo que en tu reflexión son los que están detrás. Un componente es efectivamente la vuelta a la semi-normalidad. Esta palabra que fue tan criticada, la nueva normalidad, no me acuerdo ni cómo fue, la creó la gran canciller Merkel en Alemania, a quien yo admiro personalmente. Pero la verdad es que la vuelta va a ser lenta también, porque ni siquiera en Chile, donde muchas cantidades de gente no les importa un bledo la pandemia, y lo están demostrando cuando salen los fines de semana, cuando salen a las calles, a los jóvenes que andan sin máscara, a los que no respetan el distanciamiento social, ¿no es cierto? Va a costar más todavía, porque en Europa, que tú citabas, efectivamente, hay casos increíbles como los de Italia y España que han ido volviendo, pero que hay un respeto
muy importante a todos los protocolos y al distanciamiento social. Lamentablemente tengo que decir que en Chile eso no existe. Eso va a poner un detente a la recuperación, y es la clave, porque mientras el virus no se ha aislado de los seres humanos a través de una vacuna, vamos a vivir con el virus y vamos a vivir largo tiempo con el virus. Entonces, la recuperación va a ser una recuperación que va a existir. Yo creo que va a existir y te puedo dar los números a continuación, pero va a depender crucialmente del respeto de qué es la conducta de los ciudadanos y ciudadanas, porque no sacamos nada con abrir esto si esto se desbarranca. Ha pasado en Estados Unidos. Yo vi las playas llenas en Miami también, y Florida de repente explotó. Me llamó un amigo de Palm Beach el otro día que en una noche tuvieron 10.000 contagiados. 10.000 en una ciudad que se llama Palm Beach en Florida. Entonces, ahí está, y yo comparo la conducta de los norteamericanos, perdónenme los norteamericanos, con la conducta de los europeos. Y hay diferencia, y por eso que acá hay un componente fundamental que es la actitud de la gente. Y los números son inevitables, porque lo que buscan todos los que están calculando, los modelos matemáticos, tengo muchos amigos en la quinta región, científicos, que nadie les da pelota, pero tienen su modelo y los largan en los podcasts, en las entrevistas, en todo. Y esos modelos efectivamente están mostrando en esos modelos matemáticos a una fase por lo menos de peak, después vendría el descenso. Pero no sacamos nada en presencia de un descenso, la gente no siga observando protocolos mínimos, como son el distanciamiento y las máscaras. Claro, conversamos hasta ahora con el economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, se ha hablado en estos días también, en estas semanas, de cómo va a ser esta recuperación económica. Algunos economistas hablan de una de corta. Bajamos, ¿no es cierto?, hasta un punto, ya tocamos el fondo y luego nos recuperamos rápidamente, y otros dicen que eso no va a ser así. Tú decías una U. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Porque todavía es muy anticipado pensar, estoy hablando para Chile. Yo francamente no creo en la B corta. Y te voy a decir por qué. Porque está el componente que habíamos referido anteriormente del comportamiento de la gente. Vamos a vivir con el virus por bastante tiempo más. Tal vez podamos vivir hasta 2 años mientras no se cura esa vacuna que aísle el virus. Pero está el otro componente que es clave para que haya reactivación, que es la inversión. Yo veo el comportamiento de la inversión muy feble. Este año va a caer 16%, y por lo tanto los anuncios que se hagan respecto a la recuperación de la inversión tienen que ser tomados cuidadosamente. Me estoy refiriendo al IPOM. Dice una cifra bastante cerca del 8% de recuperación para el próximo año. Eso es lo que me decía mi abuelita de la cazuela sin carne. No hay carne. ¿Qué es lo que es carne? Carne es cuando efectivamente la reactivación impacta al mercado laboral positivamente. Eso, no hay carne. ¿Por qué? Porque es una comparación con una base muy baja. Lo mismo reza para el PIB. Entonces, la inversión es clave. Por eso, en este acuerdo que se hizo hace 2 domingos atrás, o Soul, por ahí, no solo es importante, muy importante los planes de apoyo a la gente pobre. Aquí estamos con cosas, no pongamos nombres. Empiezan a poner pobre. El apoyo a la gente pobre tiene que venir porque no tienen ingresos, porque ese ingreso es subsistencia, pero también hay que construir un plan de obras públicas macizo, que están veremos, porque todavía no se sientan a discutir los términos. ¿Me fijas? Eso es lo que necesitamos para que la economía tenga visos de reactivación. Los famosos planes keynesianos tienen que empezar a operar con obras públicas, necesitan caminos, represa, el otro día el agua se caía a raudales acá con la lluvia y no había dónde contenerla porque no hay represa. Y te cito 2, porque podemos encontrar muchas más obras públicas con productividad, con los métodos que hay actualmente de mediciones tecnológicas, sabemos exactamente por dónde va a ir una determinada obra y cuáles van a ser los efectos. Entonces, yo creo que eso va a tomar tiempo. Yo espero, porque no me gusta ver la miseria humana, estamos muy cerca de la miseria, y por lo tanto tiene que haber un plan de reactivación del sector público. Junto con eso, Alejandro, hay países que están adoptando también políticas nuevas, y aquí hay un dilema tremendo, porque aquí desde el estallido social se generó la necesidad y la demanda por un Estado más potente que dé más protección social, por más estado de bienestar.
y esa demanda está latente y resulta que simultáneamente se necesita un Estado que incentive la inversión. Hay países como la misma China que en vez de apuntar a un crecimiento del Estado, están bajando impuestos para estimular la inversión. ¿Tú ves que haya avisos de analizar ese tipo de factores ahí para ponerlos en equilibrio en el futuro? Tu reflexión es muy válida y es clave, porque, Mauricio, nosotros tenemos otro problema en el mediano plazo, que es que acá se nos arrancaron los caballos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un déficit galopante, un déficit público galopante, que alguien puede decir simplemente, bueno, es necesario. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo se financia el déficit en una economía que crece poco o crece nada, y en este caso en recesión va negativa? Eso quiere decir que necesitas deuda, y tú no puedes financiar permanentemente un déficit con deuda, porque tarde o temprano, más bien temprano, provocas una insolvencia del gobierno, y ahí terminas matando la única fuente de ahorro real que existe para los países emergentes, que en mi época le llamaban países pobres, pero como ahora todo cambia, todo muta, todo haciendo decorado por palabras, necesitamos ahorro externo, necesitamos financiar la cuenta corriente, que es el hermano el déficit en cuenta corriente es hermano del déficit fiscal. Le llaman los twins, los gemelos. Entonces, no podemos mantener al infinito esta expansión del gasto fiscal con deuda pública, porque tarde o temprano nos dejan de prestar. Es lo que le pasa a Argentina, y no voy a hablar de Venezuela porque después empiezan en tweet, me recuerdan que tengo varios parientes, ¿ah? Pero claramente tenemos que tener mucho cuidado con esa esfera, y por lo tanto tenemos que aprovechar los recursos para que, además de proteger a los pobres, yo lo digo sin miramiento, a los pobres, hay que proteger a los pobres, tengamos la posibilidad de crear empleo. Porque la inversión que estábamos refiriendo antes es la que da, en definitiva, empleos de calidad, y los empleos de calidad todos tienen salarios más altos. Esa es una constante que yo he estudiado en 30 años, o sea, que no me vienen con bonos a mí. ¿Ah? Por lo tanto, lo que necesitamos es volver a crecer. Sin duda que tendremos que volver a crecer, porque hay que producir impuestos a través del impuesto más rendidor, que es el IVA, a través del impuesto de primera categoría, y a través de un ajuste del Estado. Nadie habla en este momento de un ajuste del Estado. Incluso en el acuerdo de hace 2 domingos atrás, se dejó afuera cualquier posibilidad de ajustar, porque, oye, en todas partes, si eso es lo que están diciendo las empresas, yo trabajo en empresas, en todas partes se busca el ajuste de la grasa. Tú puedes encontrar grasa y tienes que sacarla, tienes que dejar el músculo, y para poder tener músculo tienes que tener un ajuste. Alejandro Alarcón, economista académico, muchas gracias por compartir este análisis con ADN Hoy. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Mirna. Gracias, Mauricio. Un gusto hablar con